Señores, hoy tenemos un tema bastante delicado que mencionar. Donald Trump y sus advertencias sobre la inmigración y sobre Ucrania. Prepárense porque hoy vamos a desmenuzar, vamos a analizar todos los detalles del último anuncio que hizo, afirmando que si gana las elecciones expulsará a los inmigrantes que llegaron bajo los programas de Joe Biden. Veremos cómo esto podría afectar a cientos de miles de personas. Cómo esto también podría afectarlo de cara a las elecciones 2024. Vamos a entrar directo en materia. El miércoles pasado, en una entrevista con Fox News, Donald Trump lanzó una advertencia que podría estar cambiando el rumbo de la política migratoria en los Estados Unidos. Él afirmó que si gana las elecciones de noviembre, se va a preparar para expulsar a cientos de miles de inmigrantes que han llegado bajo dos programas establecidos por la administración de Biden. En sus propias palabras dijo lo siguiente: prepárense para irse, porque se irán de aquí muy rápido. Lo que estamos viendo aquí es la clásica estrategia donde pues comenzó su carrera política, la cual ha utilizado en discursos anti-inmigrantes como una herramienta clave para movilizar a su base de seguidores. Ahora la cuestión es, ¿realmente él llevará a cabo estas promesas si es que regresa a la Casa Blanca? Quiero que primero hablemos de estos dos programas. El primero es un sistema donde los migrantes pueden programar una cita y solicitar asilo usando una aplicación llamada CBP One. Desde su lanzamiento en enero del 2023, más de 800.000 inmigrantes han utilizado esta aplicación para entrar legalmente. O sea, ya de aquí, esto nos muestra que muchos están buscando caminos legales para establecerse aquí. Luego el segundo programa permite que 30.000 personas de países como lo es Cuba, Haití, Nicaragua o Venezuela lleguen a Estados Unidos mensualmente, siempre y cuando tengan un patrocinador financiero, pasen por una revisión de antecedentes y lógicamente compren un boleto de avión. Actualmente hasta la fecha, 530.000 personas han llegado gracias a esta política. Entonces, ambos programas ofrecen diferentes tipos de permisos en permanencia temporal de hasta 2 años por razones humanitarias. Y bueno, Joe Biden ha defendido estas medidas como una forma de reducir el caos en la frontera y combatir la trata de personas. Pero bueno, aquí es donde se complica la situación. Los republicanos y en especial Donald Trump argumentan que estos programas son una forma de eludir las leyes migratorias. Según ellos, están admitiendo a personas que no van a cumplir los requisitos para entrar a Estados Unidos. Y esto ha llevado a varios estados gobernados por republicanos a interponer demandas con la finalidad de detener estas políticas. O sea, tan solo imagínense por un momento cómo se siente la base de Trump ante esto. Muchos ven la llegada de estos inmigrantes como una amenaza a sus empleos y a sus recursos. Y bueno, pues Donald Trump saca a relucir su retórica, donde promete una deportación masiva si es que regresa al poder. Pero como muchos analistas han señalado, las promesas en deportaciones masivas, por lo menos durante su mandato anterior, no se llegaron a cumplir con la magnitud que él prometió. Sí se hicieron deportaciones, pero nunca superaron, no sé, los 300.000, por ejemplo. O sea, la pregunta aquí es, ¿será todo esto un discurso vacío? ¿O realmente ahora tiene un plan viable, al menos en esta ocasión? La retórica dura, sin un plan de acción en concreto, es algo que podría decepcionar a su base de seguidores. Hablando de planes, Donald Trump y su mano derecha, que es Stephen Miller, han sido muy claros sobre cómo piensan implementar estas promesas en un segundo mandato. Han mencionado de invocar poderes de guerra, utilizar a las fuerzas militares, todo esto para llevar a cabo estas deportaciones. O sea, imaginen una operación a gran escala con recursos militares. ¿Será que están listos para ver a las tropas en las calles? Y no solo eso, o sea, Donald Trump también menciona apoyarse en gobernadores afines, o sea, republicanos. Yo creo que todo esto podría crear
una especie de militarización en la política migratoria, algo que yo creo que levantaría muchas cejas y probablemente estaría enfrentando una fuerte resistencia tanto legal como social. Existen muchas cuestiones éticas y legales en juego. Los problemas jurídicos que enfrentaría cualquier plan de deportación a gran escala son enormes. Las organizaciones de derechos humanos ya están al acecho, todos listos para presentar demandas. Y bueno, pues, como si no fuera suficiente, pues, Donald Trump y los republicanos ahora también están hablando de Ucrania, ¿no? Están acusando a Zelensky de supuestamente favorecer a Kamala Harris en las elecciones. Esta acusación está resonando en medio de un clima político cada vez más polarizado, donde cada movimiento, cada declaración es analizada con lupa. Él ha estado sugiriendo que Zelensky podría estar alineándose con la administración de Biden, lo que según él es una jugada política. Esto nos plantea preguntas de cómo las relaciones internacionales pueden llegar a influir en las elecciones nacionales. En un mundo donde la política exterior y la política interna están tan entrelazadas, la percepción de que un líder extranjero esté favoreciendo a un candidato es algo que podría traer repercusiones significativas. Pero bueno, entrémonos bien en detalle. Volodymyr Zelensky se reunió con Biden en la Casa Blanca. Y bueno, esto creo que no es algo que solo afecta a Ucrania, sino que de algún modo también afecta en las elecciones de noviembre en Estados Unidos. Zelensky ha llegado a la Casa Blanca en medio de una fuerte disputa con el candidato presidencial Donald Trump y el Partido Republicano. Esta reunión no es solo clave para la política internacional, sino que también está íntimamente ligada a las dinámicas electorales en Estados Unidos. Ambos líderes, tanto Biden como Zelensky, se han enfocado en el plan de la victoria. Buscan presionar a Rusia para encontrar una salida diplomática a la guerra. Zelensky expresó su agradecimiento por el apoyo que ha recibido de Estados Unidos, resaltando la importancia de mantener este respaldo en tiempos difíciles. Sin embargo, las tensiones no tardaron en surgir dentro de este ambiente. Evidentemente, pues, estamos en elecciones, ¿no? Zelensky decidió visitar una fábrica de armas en Pensilvania, exactamente en la ciudad natal de Biden, un lugar clave dentro del mapa electoral, ¿no? Es Pensilvania. Esta visita, lejos de ser solo un gesto simbólico, ha encendido la furia de muchos republicanos. El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, no se contuvo y calificó esta visita como un acto de campaña destinado a ayudar a los demócratas. En una carta pública, exigió que Ucrania despidiera a su embajador en Washington, el cual fue el que organizó esta visita. La reacción fue intensa. Varios líderes republicanos argumentando que esto era un intento descarado de influir en las elecciones, etc. El Comité de Supervisión de la Cámara, que es liderado por republicanos también, incluso anunció que investigarían si es que el viaje de Zelensky fue un intento de utilizar a un líder extranjero para beneficiar la campaña de Kamala Harris. O sea, tan solo imaginen la presión que esto genera. No podemos olvidarnos también de Donald Trump, el cual siempre está al acecho. En un reciente mitin se burló de Zelensky, refiriéndose a él como el mejor vendedor del mundo. Bueno, Donald Trump es muy conocido por este estilo provocador y acusó a Zelensky de negarse a hacer un trato con Moscú. Además, elogió las capacidades militares de Rusia, diciendo que vencieron a Hitler, que vencieron a Napoleón, que eso es lo que hacen, que luchan. Esta no es la primera vez que Donald Trump tiene esta relación conflictiva con Zelensky. Recordemos que en el año 2019 fue acusado por la Cámara de Representantes de intentar presionar a Ucrania para obtener la información un poco perjudicial sobre un rival político. Así que creo que entre la burla y la controversia, la dinámica entre estos dos líderes sin duda alguna está tensa. Señores, Zelensky no estuvo aquí solo para una charla amistosa. Él llegó a Estados Unidos con una misión, con las tropas rusas avanzando en el este de Ucrania. Su visita es crucial para obtener este apoyo que él necesita. Si bien los detalles de este plan de la victoria hasta ahora se han mantenido en secreto, se espera que contengan ciertas peticiones de apoyo militar y financiero continuo,
así que igual garantías, ¿no?, de seguridad. Son varios detalles. En otras palabras, Ucrania necesita mucho más que palabras de aliento. Biden fue muy claro al decir que Rusia no va a prevalecer en la guerra, que Ucrania va a ganar la guerra. Este tipo de apoyos es vitales, especialmente porque Zelensky también busca un cierto respaldo para un tema muy controvertido, que es disparar misiles de largo alcance en fabricación occidental en territorio ruso, algo que Biden no ha querido ofrecer hasta el momento, por cierto. En su momento esto generó mucha controversia. La presión está aumentando y el tiempo yo creo que no juega también a favor a Ucrania. Mientras todo esto sucede, Vladimir Putin no se ha quedado quieto. En vísperas de la reunión, él ha anunciado un plan para revisar la doctrina nuclear de Moscú, permitiendo el uso de armas nucleares contra estados no nucleares que cuenten con el apoyo de estados nucleares. O sea, su portavoz aclaró que esto es tipo una señal específica para el occidente. Es un movimiento que envía escalofríos a través de las capitales occidentales. Es más, si no me equivoco, horas antes de la reunión con Zelensky, Biden anunció un aumento en la asistencia de seguridad para Ucrania. En esto se incluye una serie de acciones adicionales para poder ayudar a Ucrania a ganar esta guerra. Pero bueno, pues la pregunta es, ¿será suficiente? Así que amigos, el día de hoy les dejo la siguiente pregunta. ¿Cómo creen que afectará esta reunión en las elecciones de noviembre en Estados Unidos? Y también pues en la situación de Ucrania, ¿no? ¿Será que Zelensky podrá obtener este apoyo necesario para seguir adelante en su lucha contra la invasión rusa? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encantaría saber qué es lo que opinan, qué es lo que creen. Y bueno, pues ya que están aquí, no olviden suscribirse a nuestro canal, darle un like, compartir este video para que más personas puedan unirse a esta conversación. Recuerden que cada interacción ayuda a que más personas se informen sobre este tema que es tan crucial. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.